Pasad, pasad. Bienvenidos a una taberna de Sheffield. Una taberna de Sheffield. ¿Qué tal? Pues sed bienvenidos a la taberna de Sheffield, capítulo 2. Vamos a comenzar por presentar a la gentuza que me acompaña. Alberto, contador de historias random, ¿qué tal? Muy buenas, Mateo. Aquí estamos bastante bien. Como está bien la isla de los Faisanes, que no sé si hemos hablado alguna vez de ella. La verdad es que Se no. trata actualmente del único condominio voluntario del mundo. Es un territorio que dos países se intercambian mutuamente cada 6 meses. Es una pequeña islita en el río Bidasoa, entre las localidades de Irún y Hendaya, que 6 meses pertenece a Francia y otros 6 meses al Reino de España. Cosas que tiene la vida. Alfonso, ¿cómo estamos? Pues la verdad es que no estaba mejor en mi vida, ya aquí mismo. No me extraña, estás conmigo. Cristian, ¿cómo estamos? Yo muy bien, yo poco que añadir, muy agradecido por estar aquí una vez más, echando una cerveza con mis amigos. Pues pasemos a hablar de eso. ¿Qué cerveza nos has traído hoy? Hoy os he traído una Tongerlo, es una cerveza rubia de Abadía, a diferencia de la que teníamos el programa pasado, que sí que podía tener un toque más industrial. Esta yo creo que sorprenderá, espero que Alfonso disfrute más de ella que la anterior. Es una cerveza belga, a diferencia de la Burro de Sancho. Está hecha en la cuna de la cerveza, ahí en Bélgica, en una abadía que sigue existiendo. Por eso la tenemos aquí, evidentemente, y que espero que sea de vuestro agrado. Veremos a ver qué tal. Al final del programa haremos un poco de review de qué tal ha ido la cerveza. Hoy el tema os lo traigo yo. Me he preparado un temita muy fresco. Un temita con muchas implicaciones, tanto en la política como en la sociedad. Vamos a tocar hasta temas de religión. Como es el Old Firm, el derby de Glasgow entre el Celtic y el Rangers. Si os parece, podemos empezar poniendo un pequeño contexto a la situación de las Islas Británicas, porque es habitual caer en cierta confusión. Así que primero vamos a dejar unos términos claros. El archipiélago es el archipiélago británico, compuesto por la isla de Gran Bretaña y la isla de Irlanda. Y la isla de Man. Aparte de diversas islas más pequeñitas, como la isla de Man. O la isla de White. Principalmente la isla de Gran Bretaña y la isla de Irlanda. Digo esto porque no es lo mismo Gran Bretaña como isla que Reino Unido como estado, no es lo mismo Inglaterra que Gales que Escocia. Bueno, vamos a ir viendo todos estos conceptos a lo largo de este ratico bueno que vamos a echar aquí. El caso es que Inglaterra es un reino unificado más o menos desde el siglo X y a partir de ahí ha intentado expandirse por las islas británicas, tanto por el resto de la isla de Gran Bretaña como por la isla de Irlanda, a lo largo de toda la historia. Ahí está, por ejemplo, la famosa y manida historia de William Wallace, de la película Braveheart y todas estas cosas. El reino que más ha estado ligado con Inglaterra o que más veces ha tenido contactos políticos es el reino de Escocia, que está al norte del reino de Inglaterra. Pero, lo dicho, Inglaterra ha estado intentando conquistar y hacerse fuerte en toda la zona británica, incluso con la famosa Guerra de los 100 años hizo sus pinitos en el norte de Francia. Porque, como ya comentamos en el primer capítulo del podcast, lo de los ingleses o británicos en general intentando conquistar el mundo es algo bastante habitual a lo largo de la historia. Sí, y llevarse algún que otro recuerdo de ahí donde están. Sí. Pues alguna piedra escrita en 3 idiomas diferentes. A ver, ¿quién no va de viaje? No sé si lleva un trozo del Partenón. Obviamente. A todos nos ha pasado. Os contaré una anécdota acerca de expolio, pero voy a esperar un tiempo que, por si acaso, no ha prescrito todavía. Perfecto. Dentro de unas temporadas os contaré cierta anécdota sobre expolios en mi pueblo. A mediados del siglo XIX, en especial en la década de los 40, tiene lugar una hambruna enorme en Irlanda, en la isla de Irlanda. Es la ya famosa crisis de las patatas, hambruna de las patatas. ¿Por qué no había patatas? Los irlandeses
¿Qué hacen en ese momento? Pues se van de Irlanda. Y tenemos además muchas formas de ver esto, porque, aunque ahora hablaremos del fútbol, podemos ver, por ejemplo, en las famosas películas de gángsters, cómo gran parte de esos irlandeses se fueron a vivir a Estados Unidos, y tenemos esas películas de gángsters. También tiene mucho que ver con la extensión de Halloween. Porque Halloween... Halloween. ¿Qué es Halloween? Una buena pregunta. Halloween es una tradición especialmente irlandesa. Entonces, en el momento en el que se produce esa gran migración hacia Estados Unidos, es cuando en Estados Unidos realmente cala esta tradición. Y ya después, a partir de Estados Unidos, se extiende al resto del mundo. Además, lo mencionabas en el tema de la cultura cinematográfica, es un tema muy manido. Vemos películas como puede ser Gangs of New York, igual ambientada en esos inicios de la inmigración irlandesa, que al final ocupa sobre todo esos bajos fondos, esos trabajos que menos queridos por la sociedad estadounidense, y que genera conflicto precisamente con esos sectores más desfavorecidos. Y se me ocurre otra película, más allá de Irishman, que es reciente, de Scorsese, está Matar a Irlandés, que es una película que es también reciente, pero ya tendrá en torno a una década, ahora mismo no me acuerdo de la época, pero que se ve muy bien el cómo esos irlandeses suelen ocupar puestos en los astilleros y en los puertos, y que es a través de ese trabajo y de la compra de los sindicatos por parte de determinados sectores mafiosos que esos irlandeses acaban metidos en bandas de gángsters. Pues igual que nos dejaron los irlandeses emigrados a América grandes referencias en el cine, la parte de irlandeses que se mudaron a Escocia nos dejaron un fuerte recuerdo y presente en el fútbol, porque de los irlandeses emigrados a la ciudad de Glasgow, que en aquella época era una de las ciudades más importantes a nivel industrial, no solo de Reino Unido, sino también del mundo, vaya, Glasgow era de las ciudades industriales más importantes, pues allí un cura, para intentar ayudar económicamente a las gentes de la zona, especialmente a estos inmigrantes irlandeses que se habían asentado en Escocia, allí este hombre de fe funda el Celtic Football Club, un nombre que ya nos evoca a todo lo que tiene que ver con lo irlandés, en 1887. El otro día veíamos la semana pasada con el tema que nos trajo Alfonso, que es una cronología realmente bastante temprana para lo que es el desarrollo de los equipos de fútbol. Lo llama Celtic, como comentó, por similitudes culturales que nos evoca culturalmente a esa Irlanda natal de este párroco. Porque al fin y al cabo Irlanda no deja de ser ese recipiente donde se va a guardar todo lo que son reminiscencias de la propia cultura celta, porque es el único lugar donde una sociedad celta, de los antiguos celtas, donde se va a desarrollar una escritura y donde los grandes mitos, todo lo que conocemos, gran parte de lo que conocemos como la cultura propia de los celtas, es porque se escribió en Irlanda en su momento, utilizado por el tema sobre todo para ayudar a su cristalización en su momento, pues cuando se llegó allí, sobre todo por el famoso San Patricio, todos conocemos la fiesta de San Patricio de hoy en día, intentó mezclar un poco esas culturas celtas para intentar explicar o evangelizar aquellas tierras. Conservando, por ejemplo, el idioma, el gaélico, que se sigue utilizando por parte sobre todo de los partidos nacionalistas en Irlanda, el Sinn Féin y demás, que utilizan ese lenguaje como símbolo y como reivindicación también frente al final la invasión del inglés y la normalización de la utilización del inglés frente a sus culturas populares. Está bien que comentéis todo esto, porque son todo temas que van a salir a lo largo de este programa, así que está bien que los vayamos poco a poco introduciendo. Al fin y al cabo, el Celtic tiene una marcadísima idiosincrasia. Es el equipo católico frente, veremos posteriormente, al Rangers. Su contraparte. Es el equipo de extracción más obrera y por lo tanto es el equipo que está más ligado a la tradición ideológica de la izquierda en su país.
en Escocia. Que ahí entraremos también en el tema nacionalista sobre si Escocia es un país o no. Bueno, nosotros no entraremos demasiado en eso, pero veremos cómo eso ha tenido un componente bastante importante en el desarrollo de esta rivalidad. Curiosamente, su primer partido amistoso acaba con una victoria por 5-2 contra el Rangers. Aunque esa rivalidad, digamos que no nace en los primerísimos años, sino que se va desarrollando con el tiempo, como vamos a ver ahora mismo. El Rangers se funda con anterioridad al Celtic. Se funda 15 años antes, entre el 72 y el 73, no está claro exactamente la fecha, pero se funda el Rangers. Sin embargo, este club no tiene esa idiosincrasia marcada desde un principio, sino que esa idiosincrasia se va a acabar marcando con el paso del tiempo por contraposición al Celtic. Realmente el Rangers lo fundan unos trabajadores de seguridad de un bosque, quiero recordar, que quieren Forestales, jugar al al fin y al fútbol. cabo. Sí, forestales, la verdad es que podría haber usado perfectamente esa palabra, no... Sí. Es que soy muy leído. Y lo dicho, tendrá una serie de apoyos desde su inicio que no están tan ligados a una condición religiosa o a una condición política como lo van a estar en el futuro. Sin embargo, esto me sirve para introducir la primera de las cuestiones de la que quiero hablar, que es la cuestión religiosa. ¿De dónde viene este problema que tienen los británicos con las dos religiones? En el siglo XVI... No esperaba que fuésemos a hablar de papismo hoy. En el siglo XVI vivió en Inglaterra un famosísimo rey, además muy retratado por la cultura popular, que es Enrique VIII. Famoso por tener a 6 mujeres y haber matado a 5 de ellas. 4 babies. El problema Vamos a es... decir que es el Maluma de su época. El problema es si estaba enamorado de las 4 babies, porque... Es muy curioso el tema de Enrique VIII, porque da la casualidad que recientemente he leído un poco sobre él. ¿Cómo podríamos imaginarnos a un Enrique VIII en su lecho de muerte y preguntarse, ¿creéis que voy a ser recordado como un gran reformador? Que lo fue. Fundador de una iglesia. Pero aparte, o sea, dio bastantes reformas legales, como un verdadero ejemplo de un príncipe renacentista, o sea, que sabía bailar, sabía cantar, o sea, culturalmente desarrollado. El Maluma. ¿Voy a ser famoso por eso? No, vas a ser famoso por lo de las mujeres, o sea, es que... Bueno, Sí, sí. Eso nos lleva a terrenos pantanosos de nuevo, que no vamos a pisar, espero. El caso es que Alfonso VIII, la historia más o menos es conocida. Alfonso VIII, no, perdón. Alfonso VIII, conquistador de la ciudad de Cuenca, por eso de ahí mi confusión. Porque recordemos que Mateo no es de Cuenca. Se ha criado en Cuenca, aunque es zaragozano. Bueno, Orgulloso conquense. Por favor, para. Enrique VIII, a raíz de este problema suyo con las mujeres y con no conseguir tener hijos, quiso fundar una nueva religión que le permitiera legalmente despachar a las señoras que no le apeteciera tener a su lado, puesto que el Papa le había negado el divorcio en su día. Cuando anteriormente el Papa tuvo que permitir su matrimonio. Porque no olvidemos que Catalina de Aragón no dejaba de ser la viuda de su propio hermano. Y necesitaba un dispenso papal para eso. O sea, doble check por parte del Papa. Catalina de Aragón, de la que después también hablaremos por una pequeña anécdota que quiero meter aquí, que no tiene mucho que ver, pero que me hace gracia. Bien, Enrique VIII consigue romper lazos con el papado romano y funda una nueva religión en la línea de las religiones protestantes que había en esta época, que es el anglicanismo. Una religión sin papa, porque el máximo responsable religioso es el rey o reina de Inglaterra, ahora mismo la señora esta mayor que está Que huele a cerrado. está ¿no? ya, sí, está ya para... Está a punto de cerrar sesión esa mujer. Sí. Por Isabel. Aunque importante partida la que está jugando con su propio hijo, O sea, A ver quién muere antes, quieres decir. Sí, exactamente. efectivamente. Ya apostaría fuertemente por el otro. O sea, La Champions. sí.
Esto nos lleva a que en las zonas que el Reino de Inglaterra trataba de anexionarse, uno de las señas de identidad que se quiso guardar, y esto especialmente ocurrió en el Reino de Irlanda, era la religión. Nosotros somos católicos frente a lo que ha hecho Enrique VIII en Inglaterra. De esta manera, cuando se funda el Celtic se funda como un equipo católico. Como he comentado, lo funda un cura católico, y esto tiene ese origen. Voy a la anécdota, por cierto, que quería comentar, que es una anécdota que me hace extremada gracia, que es el origen del famoso cóctel de vodka con zumo de tomate. Bloody Mary. El Bloody Mary. Que tiene su origen, porque yo también sé anécdotas aleatorias, tiene su origen en la familia real británica. María es hija de Enrique VIII, con su primera mujer, católica, ya la hemos nombrado, Catalina de Aragón, que es hija de los reyes católicos, con lo cual María es nieta de los reyes católicos. Cuando muere su padre, María se dedica a perseguir a los anglicanos, a perseguir a los protestantes, a matar a todo el que se ponía por delante, porque ella se había criado en la tradición católica, quería que Inglaterra volviera al catolicismo, y de ahí el apodo de María la Sangrienta, Bloody Mary, y de ahí que el cóctel hecho a base de zumo de tomate, pues se le conozca con ese nombre de Bloody Mary. Y no quiero pegar de ateo, pero qué malo está eso. No, creo que no lo he probado nunca el Bloody Mary. Pues, A ver, yo solo con lo que lleva ya no puedo estar bueno, o sea... Exactamente. no me gusta el vodka, no me gusta el zumo de tomate, así que mezclado no creo que me sorprenda, la verdad. El caso es que en la ciudad de Glasgow, cuando el Celtic empieza a tomar popularidad entre las clases populares, sobre todo, como os decía, migrantes, las clases más altas, las que estaban más ligadas al Reino Unido, es decir, al Reino de Inglaterra, las que estaban más ligadas a las altas esferas, a los burgueses con dinero, comenzaron a simpatizar por el Rangers, con un único motivo, que era ir con un equipo que fuera rival del Celtic. Básicamente es el único motivo que les trasladó a esto. De esta manera podemos trasladarnos a otra cuestión importante en este tema, que es la cuestión nacional. Como veníamos diciendo, es bastante utilizado, bastante nombrado el tema de los independentismos dentro, ahora sí, del Reino Unido, no del Reino de Inglaterra, por este follón mental que nos podemos hacer. Dentro del Reino Unido tenemos, 4 naciones, ¿no? Tenemos Inglaterra, nacionalidades ya... No, naciones. Hay que ser muy puntilloso con esto para no herir sensibilidades. Lo cierto es que no, ellos lo tienen bastante claro. Tienen bastante claro que son 4 naciones y un solo reino. Lo único que no tienen tan claro es si quieren permanecer dentro o no de la corona británica. Pero Y que son naciones... Eso lo tiene sobre todo claro Inglaterra. Y después del Brexit, menos claro todavía lo tienen. Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. No así la República de Irlanda, que es un estado independiente. Bien, pues las personas escocesas que tienen simpatía por el reino británico, por el reino inglés, que podemos llamar como unionistas, no el equipo de Salamanca, que me imagino que estarían más bien del otro lado. Estos unionistas son fervientes defensores de la unidad dentro de Gran Bretaña y por tanto de la unión de Escocia e Inglaterra. Esto se lleva en la práctica al fútbol, sobre todo a través de los símbolos, la simbología, banderas y tal, utilizadas en los estadios. Es muy habitual ver cómo, cuando van a Celtic Park, los aficionados del Rangers llevan Union Flags, las banderas de la Unión, y muchas veces, y esto es curioso, portan simbología de color naranja o directamente banderas de la Casa de Orange, que es una casa nobiliaria holandesa, pero con fuerte arraigo también en Inglaterra, que fueron unos de los principales impulsores de esta unificación allá por por principios del siglo XVIII, sobre todo en la figura de Guillermo III, que era estatúder de las Provincias Unidas, es decir, de lo que actualmente es Países Bajos,
y que fue elegido por los nobles como rey de Inglaterra cuando se expulsó a Jacobo II. También todo tiene que ver mucho con el tema de los Troubles de Irlanda, en Irlanda del Norte en concreto. Como el naranja va a ser el color de los unionistas y de los contrarios a todo movimiento que buscase una unificación de la isla de Irlanda en un solo país, que sería la República de Irlanda. Es decir, son los enemigos declarados del IRA, para resumir rápido y pronto. O sea que de todos los pro Ulster, que podríamos decir. El Celtic, sin embargo, recoge esta corriente independentista y es muy habitual verlos en los estadios con banderas irlandesas. No solo con banderas escocesas, obviamente, por su nación, sino con banderas irlandesas. Por un lado, para recordar esos orígenes migrantes del club, y también, por supuesto, un poquito de recochineo, ¿no? De todo el archipiélago británico, esta bandera es la que es independiente a vosotros y esta es la que queremos, porque es un poquito de recochineo. Sí, al hilo de lo que estás comentando, Mateo, también me gusta hacer referencia en relación a lo que comentábamos la semana pasada. No es por ser egocéntrico con mi tema. Onanista, podríamos decir. Podríamos decir, sí. Que esta ligazón entre el nacionalismo y la identidad de ambos clubes es más o menos parecida a lo que sucede en Barcelona, porque ya comentamos que para esa primera popularización del Fútbol Club Barcelona fue muy importante que Joan Gamper supiera ligar bien la identidad catalana con la identidad del Fútbol Club Barcelona, mientras que, en contraposición, el español, como su propio nombre bien indica, se orientaba mucho más hacia posiciones unionistas con España. Entonces también podemos ver ahí un fenómeno bastante similar. Pues llevándonos esto al presente y también con ciertas analogías en España, recordaréis que en 2014 tuvo lugar el referéndum de independencia de Escocia, en el que ganó el no a la independencia por relativamente poco, y en el que obviamente estuvieron abiertamente enfrentadas, mejor dicho, las aficiones de ambos equipos. Sin embargo, como dato curioso, ese año no tuvo lugar ningún partido entre Celtic y Rangers, porque, como hablaremos posteriormente, el Rangers, por una quiebra económica, acabó descendiendo a la 4ª división del fútbol escocés. Y sin embargo, sí que nos puede servir para hablar un poco, ya que Glasgow no es la capital de Escocia, de el otro derbi, el derbi de Edimburgo, la capital de Escocia, con dos equipos mucho menos punteros, pero con la misma diferenciación. Estamos hablando del Hibernian, que sería el similar al Celtic, católico, obrero, y el Hearts, que sería el similar al Rangers. Bien, por supuesto, como os comentaba, ganó el no, y sin embargo, curiosamente, en la ciudad de Glasgow ganó el sí por relativa amplia ventaja. No recuerdo exactamente el dato, pero juraría que era en torno al 65% de los votos a favor del sí en la ciudad de Glasgow. Lo cual choca con este enfrentamiento, porque vemos que a nivel popular el enfrentamiento es mucho menor. Vemos que a nivel ideológico, o por lo menos en este caso concreto del nacionalismo, los escoceses habitantes de Glasgow, no sé cuál es el gentilicio de Glasgow. Glasgowense. Pues eso, los tienen bastante claro. Que, por cierto, a colación que sale el tema del referéndum de Escocia, habría que empezar a popularizar como término. Me siento más engañado que un escocés que votó al Remain para quedarse también en la Unión Europea, porque ese fue uno de los principales motivos que mucha gente en Escocia les llevó a votar el no a la independencia, porque si no te ibas de Europa, y fuera de Europa hace mucho frío. O sea... y además, bueno, es un tema que hablaremos más adelante, pero es uno de los pocos lazos de unión entre las dos aficiones. El no al Brexit, y es una de las pocas veces que hemos podido ver a hinchas de ambos equipos
Protestar. reivindicar una misma cosa. Una causa común. Gracias, Alberto. Bien, en cuanto a la cuestión de clase, ya hemos hablado largo y tendido en el programa de la semana pasada sobre todo este tema de los inicios más nobiliarios o más aristocráticos del fútbol. Por supuesto, como ya hemos comentado, pues el Celtic es un equipo de extracción obrera. Es un equipo fundado para ayudar, para recaudar fondos, para ayudar a las clases poco pudientes de la ciudad de Glasgow, y el Rangers fue poco a poco cogiendo esta identificación con las élites económicas y por supuesto también con las zonas, las partes más conservadoras y más también defensoras de la Unión. En este sentido también hay una batalla ideológica dentro incluso del modelo de Estado, porque como bien sabemos, Inglaterra, Reino Unido, es una de las monarquías más férreas y más asentadas del mundo, y en el independentismo escocés vemos uno de los pocos movimientos fuertemente republicanos que ha habido a nivel político en las islas en los últimos tiempos. Por lo tanto, podemos también convenir que el Celtic es un equipo republicano, abiertamente republicano, y que por tanto, bueno, otra forma más, como la religión o como los temas nacionales, otra forma más de atacar al Reino de Inglaterra. A favor. Hombre, la verdad es que si nos ponemos a analizarlo es complicado pensar de otra manera. Sí. Todo lo que sea atacar a los piratas siempre va a tener nuestro apoyo. A nivel deportivo tenemos bastantes cosas interesantes que contar. El primer partido, como hemos dicho, fue un amistoso que acabó con victoria 5-2 por parte del Celtic, y a partir de entonces se fue popularizando enormemente este partido dentro del fútbol escocés. De hecho, tanto que a partir del año 1909 comienza a conocerse este encuentro, esta rivalidad, como el Old Firm, que significa literalmente la vieja empresa. Porque la prensa, sobre todo la prensa, comenzó a ver este enfrentamiento como una mera empresa, un mero sacaperras. ¿Por qué? Pues bien, ocurrió que en la Copa de Escocia de 1909, como venía comentando, se enfrentaron el Celtic y el Rangers. En Inglaterra, en Escocia, en las ligas nacionales de Reino Unido, hay una figura que en España no existe, que es la figura del replay. En España, un empate en una eliminatoria va a prórroga y penaltis. Sin embargo, en Reino Unido, y esto sigue ocurriendo ahora, aunque creo que hay voces que intentan ya cambiarlo, existe la figura del replay, que es volver a jugar ese partido. Acaba en empate, bueno, pues empezamos de cero un partido nuevo. Comenzó a correrse el rumor de que Celtic y Rangers, siendo conscientes de la enorme cantidad de aficionados que movían, habían pactado no uno sino varios empates en esa eliminatoria para poder repetir el partido en diversas, en más de una ocasión, y de esa manera recaudar mucho más dinero. Y sorpresas te da la vida, así ocurrió. La diferencia de precios para que esto fuera rentable era enorme. En un periódico de 10 años antes, en un periódico de 1899, podemos ver cómo un Celtic Rangers no doblaba ni triplicaba, sino que quintuplicaba el precio de la entrada de un partido normal de la liga escocesa. Costaba 2 chelines y 6 peniques, frente a los únicamente 6 peniques que costaba una entrada normal. Ya sabéis que esto no es un sistema decimal, era un follón. 4 peniques y medio eran 23 chelines con 5, era un follón, porque los ingleses, esto del sistema métrico decimal es una cosa que han adquirido realmente hace poco tiempo.
Y en algunas cuestiones solo, muchas siguen pasando. Sí, Y ahora sí efectivamente. podemos decir que son avanzados respecto a sus primos del otro lado del charco que se niegan a admitir cualquier tipo de cambio. Pero sus primos del otro lado del charco conducen por la derecha. Al menos. Pero bueno. Que También en muchos sectores de ese sitio se casan con sus propios primos. incluso políticamente tienden a conducir por la derecha muchas veces también. En fin, bueno. El caso es que efectivamente, como os venía diciendo, empataron este partido. Estos rumores eran completamente ciertos y los dirigentes trataban simplemente de aprovechar el tirón que tenían ambos clubes. Curiosamente, esta edición del campeonato escocés es el único que se ha disputado, pero cuyo campeón ha quedado desierto. Porque ante el enfado por el amaño del partido y por intentar empatar para sacar más dinero, los aficionados invadieron el campo y el árbitro suspendió el partido y los dirigentes de la liga escocesa, decidieron dejar ese título completamente desierto. Verdaderamente interesante. Pero yo quería hacer una pequeña pregunta. No sé hasta qué punto es verdaderamente interesante e irónico, Alberto. Bueno, puede que haya quedado irónico, pero la verdad es que es interesante. Pero irónico. Bueno, has estado hablando mucho sobre el campeonato escocés. He estado hablando mucho. Sí, en general. En general. En la vida también lo haces. Sí. Acostumbro. Pero lo que quería preguntarte es, nunca se intentó, pues está claro que los dos equipos punteros eran el Celtic y Glasgow y de ahí no los acabas. Pero ha habido en estos primeros años algún intento de crear algún tipo de liga unificada ¿De Reino Unido? de Gran Bretaña o de Reino Unido. Se ha intentado, pero nunca se ha llevado a cabo. No acabo de tener muy claro las razones. Probablemente sea una mezcla de todas. Por un lado, yo creo que claro, para la Federación Escocesa de Fútbol es la muerte absoluta, porque al final te quitas a los dos únicos equipos que pueden participar lejanamente, si acaso en Europa. Bueno, el Celtic sé que ha tenido participaciones en Europa, ahora hablaremos de ellas. Y el Rangers está jugando actualmente la Europa League, que también hablaremos de ello. Y yo creo que por otro lado, los propios clubes no estarían del todo interesados. ¿No? Porque me da la sensación de que podrían pasar de ser los clubes punteros de una liga menor a ser clubes quizás ascensores entre primera y segunda, porque yo no creo que tengan la potencia económica como para... Pero ni siquiera en esos primeros años de primera creación de estas ligas, un intento de, oye, aunque sea un simple campeonato, como ser una copa más. Sí, sobre eso. Yo creo que realmente hay que llevarlo a un plano más allá de lo futbolístico. Yo creo que realmente a nivel económico la potencialidad que tiene una ciudad como Glasgow no creo que suponga mucho, no creo que supusieran un ideal mucho problema para los dos clubes para mantenerse. Es una ciudad muy grande, con mucho poderío económico y con muchísima tradición futbolística, pero creo que hay que entenderlo también en el contexto político que tiene Escocia y al final yo creo que hay un conflicto ahí claro entre Escocia e Inglaterra, que por mucho que el referéndum saliera a favor de la permanencia dentro de Reino Unido, no fue una diferencia muy grande. Y esa relación que sí que existe de íntima, esa relación íntima que existe entre Gales e Inglaterra, que Gales casi que asume ese papel de hermano pequeño o de casi de estado de mini región autónoma. El primo tonto del pueblo. Podría decirse. Es algo que no existe en Escocia, que sí que tiene, además de una tradición histórica muy grande, tiene un componente nacional muy claro y muy vigente, y que al final esos dos equipos son los máximos representantes de esa cultura escocesa con todo lo que ello implica. Y yo creo que en ese sentido hay una diferencia clara de lo que podría ser otros países como Gales, y al final es, por ejemplo, en Irlanda pasaría parecido. Al final también tienes toda una historia detrás que te supone un freno, y que realmente en ese sentido estoy a favor, en el sentido de que yo creo que en un tiempo en el que también es algo que da para hablar mucho, ya sacamos varios temas en la semana pasada, pero yo creo que esto da para mucho, y es el tema de las superligas, el cómo puede destrozar los equipos menores de los distintos estados. Y al final, en un momento en que está de plena actualidad la Superliga Europea, el intentar agrupar en ligas de países, como puede ser el Reino Unido, a equipos que tienen una tradición histórica tan grande y un arraigo popular tan grande, puede suponer un problema.
Abiertamente en contra de la Superliga Europea. Abiertamente en contra. Nos oponemos enormemente. Alfonso, ¿ibas a decir algo? Sí, que a nivel... Bueno, y a mí también me gusta lanzar datos absurdos de vez en cuando. ¿Y a quién no? ¿A quién no? Y en el Football Manager se ha simulado esta posible situación de que Rangers y Celtic se incorporarán a la Premier. De hecho, desde la cuenta de Twitter de Out of Context, Football Manager. Recomendadísima Muy cuenta recomendadísima. de Twitter, efectivamente. Y se simuló lo que podría pasar. Creo que los ponían inicialmente en la First Division, la segunda división, una Championship, vaya. Y ascendían y el Celtic pues se mantenía, hacía buenas temporadas, luchaba por Europa, pero el Rangers sí que era un club totalmente ascensor. Bueno, que aunque sea un videojuego, el Sí, al final- Football Manager Bueno, es muy como fiable. simulador es bastante bueno, En la el Football verdad. Manager con el Zaragoza ha ganado la Champions League. Y confío en que pase. Si todo va como debe y como dice Football Manager, en la 2023-2024 hacemos doblete. Hagan sus apuestas, señores. No, abiertamente en contra también de las abiertamente en contra de las casas de apuestas. Yo he de reconocer que soy muy malo al Football Manager, aunque me gusta, con lo cual he conseguido ascender al Leeds y luego lo he bajado a la segunda división. Es decir, tú eres de los pocos que está haciendo peor campaña en el Football Manager ahora que el equipo en la realidad. Sí, porque mira que está haciendo buena temporada el Leeds. Está séptimo, octavo ahora mismo en el momento de grabación de esto. Bueno, si os parece, hemos hablado mucho de política, hemos hablado mucho de religión. Vamos a hablar un poco de fútbol, que al final es lo que nos compete, aparte de beber cerveza. Por cierto, ahora que no tiene que hablar él, Alfonso se ha bajado la cerveza el primero de todos, pero con una facilidad pasmosa, ¿eh? A mí no me queda mucho para estar hablando, la verdad. Me queda más, o sea, me queda bastante menos que a Cristian, que no está hablando. Bueno, has soltado un buen speech tú ahora, ¿eh? Pero para ti, yo lo de los datos absurdos no. Yo siempre no le doy puntada sin hilo. Cortita y al pie. Pues el caso es que el Rangers ha conseguido más títulos de la primera división escocesa que el Celtic, aunque el Celtic ha conseguido más títulos de Copa. El Rangers ha conseguido 54 por los 51 títulos de Liga del Celtic, y el Celtic ha conseguido 39 copas frente a las 33 del Rangers. Sin embargo, a nivel europeo, el Celtic se lleva sin ninguna duda la palma, puesto que ganó en el año 67 la Copa de Europa, actual Champions League, con el dato curioso además de que es el primer equipo británico en ganarla, porque luego la han ganado diversos clubes británicos, sobre todo el Manchester United y el Liverpool, también la ha ganado el Chelsea y el Nottingham Forest también. Y el Villa, el Aston Villa. Y el Aston no Villa. olvidemos. Pero el primer club británico en ganar una Copa de Europa fue el Celtic, no fue un club inglés, sino un club escocés. El Rangers, por su parte, perdona Cristian, el Rangers por su parte ganó una recopa en el año 72. ¿Podemos decir que tanto Rangers como Celtic tienen más campeonatos europeos que el City de Guardiola? Sí, Podríamos decirlo. sí, Que el efectivamente. City en general. Podríamos y deberíamos. Bueno, y que sí, que el City de Guardiola y que el City. De hecho, respecto a esa primera Copa de Europa del Celtic, es también destacable que es la primera vez que un club consigue lo que ahora llamamos triplete. Es decir, ganar su campeonato de Liga, su campeonato de Copa Doméstico y la Copa de Europa. Y la Copa de Europa, así es. También es más fácil en una liga de granjeros, es decir. Sí, claro, si nos ponemos así. Claro, si en Noto una... cierta inquina en tus palabras, Alfonso. Si en una liga de granjeros hay un club que consigue ganar la Copa de Europa, malo sería que no hubiera ganado también la Liga y la Copa. Algo que sigue sin conseguir el Paris Saint-Germain. Recordemos que la Liga de Granjeros se metió con 2 equipos en semis el año pasado en la Champions League. ¿Podríamos decir que te hemos dado pa'l pelo? A ver, también en una de las Champions League más extrañas de la historia, pero bueno. En fin. ¿Desmerecerías esa Champions League? No, realmente no. Realmente no. Creo que hay cierta tendencia a desmerecer esa Champions League. Yo creo que no, incluso que... A ver, ha sido una Champions League extraña. Al final la gana el mejor. La ha ganado, yo creo, el equipo más en forma de toda Europa. Y sigue estándolo actualmente, en mi opinión. O sea que no, realmente no la desmerecería. Por lo tanto, tampoco desmereces la Liga de Granjeros. Bueno, eso ya... Yo creo que igual para nuestros oyentes cabe destacar que la Liga de Granjeros nos estamos haciendo referencia a la Ligue 1 de Francia. La Ligue 1. ¿No es la Liga Conforama todavía? ¿O ya... Ligue 1, sí, creo que pero sí, que es Ligue 1 con aquí Fama. totalmente en contra también de la... Sí. Bueno, creo que la segunda división, yo todo esto lo sé por la publicidad que se da en el FIFA, creo que la segunda división es la Ligue de Uber Eats.
Ya me jodería. Ya me jodería, efectivamente. Pero bueno, Mateo, por favor, continúa. Sí, no, bueno, un apunte más que no tiene absolutamente nada que ver, pero como nos gusta irnos por las ramas, pues lo seguimos haciendo. Hay cierta tendencia entre la gente que habla de fútbol y los influencers a pronunciar mal cosas. Lo primero, a llamar a la liga francesa Ligue 1, como si uno en francés... Como si fuera la tercera división inglesa. Efectivamente. Como ¿cómo se llama? La Ligue 1. Skybet. Puede ser. Skybet. Joder, los patrocinios de liga es horrible también. Sí, y les están haciendo una publicidad gratuita. Y hay cosas que odio de la gente que habla de fútbol en España y son principalmente las dos siguientes. Uno, la gente que dice Leipzig en vez de Leipzig, que me parece más difícil de pronunciar. No dices Leipzig. Y luego, gente que dice Sartak. En vez de Shakhtar, dice Sartak. Estamos hablando de Manuel Lama. Bueno, yo me estaba refiriendo más a influencers un poco más jóvenes, ligados al mundo del videojuego de deportes FIFA. Lleva un DJ en su nombre. Alguno lleva un DJ en su nombre, otros no. Pero me sorprende la facilidad que tiene el mostoleño promedio de pronunciar mal nombres de cosas. Yo es que esos temas de la Deep Web no los manejo. Joder. Bueno, Continuamos. Bueno, hemos dicho lo de los campeonatos de liga. 54 frente a 51. Es decir, 105 campeonatos de liga en Escocia de los 124 que se han jugado. Ha habido 6 años de diferencia porque se dejó de jugar la competición obviamente durante la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente no ha sido durante la Primera, que no hubo parón en la liga. Dato curioso que seguro que mi amigo Alfonso bien conoce porque Alfonso es el de los datos en el fútbol. Rangers y Celtic, iba a decir y City, El subconsciente. el subconsciente. Rangers y Celtic han ganado los últimos campeonatos de liga desde 1985, año en el que lo ganó un equipo poco ilustre, pero con un entrenador enormemente ilustre. Adivíname. El Aberdeen, si mal no recuerdo. El Aberdeen, Ganó efectivamente. En 2 temporadas seguidas. 84 y 85. Bajo la tutela de Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson, Sí, efectivamente, Alex. que el año siguiente puso rumbo a Manchester y estuvo en el Manchester United hasta 2015, Sí, durante... 16, 16. creo. veintitantos años estuvo el tío. hasta Alguno- que quiso. alguno más. Sí, más. Yo creo que igual Tres a 30 décadas. yo. Llegó a 30. Bueno, no lo sé, pero... Esta la cosa. Casi 3 décadas. Y que recientemente estaba a punto de amochar, pero al final no. Parecía que sí. A la hora de grabar esto sí. Pero ya. De todas estas ligas desde el 85, el Celtic ha ganado las últimas 9. Aprovechando, entre otras cosas, el ya comentado descenso del Rangers que vamos a comentar actualmente ya para ir finalizando un poco. El Celtic desciende a la 4ª división en 2014. No solo desciende, sino que ya se aprovecha para prácticamente hacer una refundación. Deja de llamarse Glasgow Rangers para llamarse directamente FC Rangers. Y tiene ahora mismo en su banquillo a un ilustre del fútbol británico, campeón de Europa, que no así de la Premier, como Steven Gerrard. Steve. Estuvo, si mal no recuerdo, 5 años fuera de la primera división, el Rangers. Tuvo un ascenso fulgurante, salvo los 2 años que estuvo en segunda división. Un poco lo que comentabas tú del Watford la semana pasada. Sí. Y por volver a la política y retomar también un tema que ya hemos comentado, el último gran escenario político en el que se ha visto envuelto Reino Unido y por tanto Escocia es el Brexit. El Brexit es, a lo largo de estos más de 100 años de historia, uno de los poquísimos hechos históricos que ha conseguido unir a ambas aficiones. Incluso se ha formado una especie de... no sé cómo decirlo, de una especie de grupo de aficionados bajo el nombre de Unidos por la Independencia, en el que aficionados de ambos clubes han tomado partido a favor de la independencia después de que Reino Unido votara en 2016. Por cierto, quiero recordar que el día de mi cumpleaños, creo que fue los resultados se supieron el 24 de junio, con lo cual la votación fue el 23, que aprovecho para soltar aquí y tal. En 2016 el Reino Unido votó a favor
del Brexit, de la salida de la Unión Europea. Mala cosa esta. Está feo. Dicho esto, bueno, lo que os comentaba, las aficiones de ambos equipos se unieron y hubo diversas manifestaciones en favor de la independencia de Escocia post-Brexit y, por supuesto, de la permanencia de Escocia en la Unión Europea una vez desligada del Reino Unido. Pues en diversas manifestaciones se vieron envueltos aficionados de ambos clubes. Una cosa extraña, ¿no? Porque, como hemos visto, son rivalidades que, más allá del fútbol, nacen en... muchas de ellas hunden sus raíces en la más pura Edad Media, ni siquiera en la Edad Moderna, ni siquiera en este momento de revoluciones de la Edad Moderna o de la Edad Contemporánea. No, hay muchas de estas rivalidades que hunden sus raíces en la más pura Edad Media. Y sin embargo, el fútbol ha conseguido, después de tantos años, unir a estas dos aficiones. Como corolario, a no ser que tengáis alguna pregunta, me gusta mucho esa palabra. Como corolario diré... ¿Me puedes definir corolario como palabra? No, ¿cómo decirlo? Como pequeño apunte final, ¿no? Como remate, sí. Corolario sería como un remate. O sea, un apéndice. Apéndice es lo que os quitaba yo a vosotros dos. Y me quedaba bien a gusto. Bueno. Como corolario, comentaré que hace un par de semanas, a fecha de grabación de esto, hace un par de semanas tuvo lugar el primer Old Firm de este año, que ganó 0-2 el Rangers. Y también os diré que Hamar Roof, antiguo delantero centro del Leeds y actualmente en el Rangers, ha metido uno de los mejores goles de esta temporada en, precisamente, la participación en Europa League del Rangers. Es un gol prácticamente desde el centro del campo, ¿no? Le pega y mete un zapatazo bastante bueno. Y veremos a ver cómo acaba esta temporada, porque si los derroteros siguen por aquí, puede ser la primera liga en 9 años que no gana el Celtic. Sin embargo, la seguirá ganando el Rangers, con lo cual este dato de que nadie gana la liga desde el año 85, que no sea uno de estos dos, pues seguirá completamente vigente. Y yo creo que al final en esta mesa estaremos todos de acuerdo de que todo lo que sea que a Steven Gerrard le vayan bien las cosas, nosotros vamos a estar a favor. Sí, realmente sí, es un personaje que a mí me cae especialmente bien. Me compré la camiseta del Liverpool en su última temporada. No se puede ver en las fotos que publiquemos porque creo que está en casa de mis padres. Pero tengo la camiseta del Liverpool de la última temporada de Gerrard y es un señor que cae bien. Y que el fútbol no le ha dado todo lo que su calidad merecía, a mi juicio. Todo esto de que el Liverpool ganó la Premier el año pasado después de 30 años. Con Gerrard estuvieron cerca. Sí, al final consiguieron la Champions League, que no ganaron la Champions con Benítez. Una de las finales que más recuerdo. Ya tenía unos años, 10 o 11 años tenía, y la recuerdo de verla y de ir mucho con el Liverpool. De ser de las más espectaculares, yo creo. A mí el Liverpool es un equipo que me ha gustado siempre. Yo creo que es porque de crío con mi padre jugaba FIFA 2001 y tenía Puedes dejar de hablar del FIFA. En serio. tenía la delantera Owen y Fowler. Y luego a mí de pequeño me gustaba mucho McManaman. A pesar de que jugó en el Real de Madrid. A pesar de que jugó en el Real de Madrid, efectivamente. Pues muy bien, hasta aquí el tema de hoy. Y con la misma vamos a pasar a donde digo gol, la sección que nos trae Cristian. Donde digo gol. Bueno, pues muchas gracias, Mateo, y bienvenidos a la sección de donde digo gol. Esa sección en la que recuperamos frases célebres de distintos personajes históricos o del mundo de la cultura que dijeron en algún momento sobre el fútbol. Una línea relativamente similar a la del programa de la semana pasada, con la sección de Alberto. En este momento lo que vamos a hacer es recuperar una cita anónima, es decir, sin decir el nombre, que yo le voy a lanzar a mis compañeros para que van a tratar de adivinar. Esta cita, en concreto la que os traigo hoy, no es muy conocida, no es de las más conocidas, yo creo, y a ver si se lo ponemos un poco difícil. Empezamos por Alberto. La cita en cuestión es, y ya lo digo para mis tres acompañantes: el fútbol es un lenguaje con sus prosistas y sus poetas. ¿Quién crees que la dijo? ¿Sus? Perdón, que no te he entendido.
con sus prosistas y sus poetas. Tengo que decir un nombre aleatorio. Bueno, Aleatoria poder ser no. Que Cuanto pegue. sea más apegado a la realidad, mejor. Adolf Hitler. Pues creo que voy a ir por ahí. Jesús Gil. No, no es correcto. Rebote, que acostumbran a decir en cierto programa Sí, de la televisión pública. Alfonso está muy acostumbrado a eso. Alfonso, ¿coges el rebote? No, por favor, Mateo. Yo voy a ser mucho más actual y mucho más futbolero y voy a decir que es una frase que le pega muchísimo a Marcelo Bielsa. No es correcto, rebote, a pesar de ser uno de los que mejores citas nos ha dejado, yo creo, del mundo del fútbol. Pues tirándolo más al mundo de la cultura, yo voy a probar con Albert Camus. No, tampoco es correcto. Os habéis alejado bastante los tres porque, en cuestión, el responsable de esta cita fue Pierpaolo Pasolini. No sé si lo conocéis, os suena. El famoso director, poeta, escritor, uno de los hombres más destacados de la cultura italiana de segunda mitad del siglo XX. Fue el encargado de realizar un artículo periodístico analizando comparativamente qué significa para el fútbol y su importancia también junto a la literatura, que era su gran afición y a la cual dedicó la mayor parte de su vida, además de a la dirección del cine, recreando obras tan célebres como, Alfonso, ¿me sabrías decir alguna? Novecento. Novecento no, Novecento Pues es de, no me acuerdo cuál de era. Bernardo Bertolucci, Ah, es que verdad. no iba desencaminado porque van a ser los dos grandes exponentes del género del neorrealismo italiano. Ambos van a ser, y luego contaré una anécdota de ambos, van a ser desarrollar su faceta cinematográfica, sobre todo en torno a los años 60-70. Pasolini, su gran obra por la que es más conocida debido a la controversia que generó, es Saló, 120 días de Sodoma. Esta obra va a generar tanta controversia que muchos achacan el posterior asesinato de Pierpaolo Pasolini, que ya me adelanto un poco a cómo terminó con su vida, debido a que en ella se presentaba, además de una clara crítica al régimen fascista italiano de la República de Saló, la cual se sitúa en el norte de Italia como estado títere de la Alemania nazi, y que al poco de ser estrenada, debido a las imágenes tan duras que representaba, va a ser en muchos sitios prohibida. De hecho, en Australia se prohibió hasta bien entrados los años 90. Es una película que se estrena en 1975, importante la fecha, y que se censura hasta los años 90 en Australia, para acabar volviendo a ser censurada apenas unos años después. Es una obra que está considerada una obra de culto muy, muy importante, y era la primera de la trilogía que quería generar Pasolini, la trilogía de la muerte, como segunda parte de una primera trilogía que había hecho Pasolini unos años antes, y que era la trilogía de la vida. La trilogía de la vida, que además una de sus obras más importantes es Las mil y una noches, que trata de representar a través de un prisma más actual el famoso cuento erótico árabe. Y Pasolini, de acuerdo, por entrar un poco en su biografía, va a ser sobre todo se va a dedicar en los primeros años a la escritura, va a ser un famoso poeta, muy próximo al PCI, al Partido Comunista Italiano, pero que no va a entrar hasta bien avanzada su edad. De hecho, va a ser bastante crítico con el PCI debido a que en 1945, tras la liberación de Italia por parte de los propios partisanos italianos, con ayuda de los ejércitos aliados, pero por parte de los propios partisanos, que estaban dispuestos a la toma de poder, el propio PCI, en esas intríngulis que había en toda Europa, va a renunciar a realizar la revolución socialista en el país. Y eso Pasolini lo va a criticar duramente. Pasolini, que desde muy pronto estuvo en Friuli, en su localidad natal, a pesar de, o en la localidad donde se crió, a pesar de que él nació en Bolonia, va a estar muy próximo a los círculos de izquierda, va a acabar entrando en el PCI ya en torno a los 60, y va a desarrollar una labor muy importante como miembro representante del mundo cultural dentro del PCI. Recordemos que el PCI va a ser uno de los partidos comunistas en Europa más importantes, más incluso que el Partido Comunista de Francia en cuanto a número de militantes. En ese sentido también recalcar pues eso, las pugnas que hubo dentro del propio PCI con el mundo cristiano, etcétera, en un país tan católico como es Italia. Alberto y yo, que vivimos allí, bien lo sabemos.
y que además generó muchísima controversia todo su papel luego ya cuando se pasó al mundo del cine. En Saló, Saló que yo creo es la película que más tenemos que prestar atención. Básicamente su argumento es una serie de popes de grandes aristócratas en la propia República de Saló que secuestran a un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, y se dedican durante varios días a hacerle todo tipo de sodomías, a todo tipo de abusos de índole sexual y violento. Es una obra con muchísima representación gráfica de todo esto, una obra que se concibe experimentalmente y que generó muchísimos problemas debido a las denuncias de los propios actores que hicieron a posteriori de violaciones por parte del propio rodaje. Es muy escabroso y es algo que al final, debido a la muerte de su director, es algo que nunca se va a esclarecer del todo. Igual que no se va a esclarecer la propia muerte de Pasolini, el cual durante mucho tiempo se creía que había sido asesinado por un joven del cual intentó abusar, un joven menor de edad del cual intentó abusar sexualmente el propio Pasolini, y que hace apenas unas décadas, no me acuerdo, me parece que en 2005 fue, que el propio joven, ahora ya muchísimo más mayor, 30 años después, declarará que él no había sido el que cometió el asesinato, sino que habían sido fuerzas de ultraderecha que lo habían utilizado de cabeza de turco para acabar atropellando al propio Pasolini con su propio coche. Le robaron el coche y lo atropellaron y utilizaron a este joven de cabeza de turco. Pero bueno, después de este breve esbozo biográfico, sí que me gustaría centrarme un poco en dónde surge la cita que os he trasladado. Y es que al final la relación que hace Pasolini del lenguaje con el fútbol es muy interesante a mi juicio, ya que no es casual. Y él al final distingue dos tipos de maneras de jugar al fútbol. Él, hincha confeso del Bolonia, uno de los clubes importantes de Italia, sobre todo en esta época, va a diferenciar entre aquellos futbolistas que jugaban un estilo prosístico, una prosa, un estilo ordenado, de gran elaboración, de mucha utilización al final de un pase de seguridad, de una triangulación, y que era el juego típico del catenaccio italiano, un juego lento de construir, pero seguro, frente a un estilo prosístico. ¿Que alguien me puede adivinar en esta época, en los años 70, qué equipo puede, frente a un estilo poético? ¿Qué selección podría jugar un estilo poético? Brasil. Exactamente. Pasolini. Brasil. Pasolini. Ronaldinho. Bueno, Pasolini va a hacer una analogía con esa incipiente influencia del Brasil de los 70 y sobre todo el juego latinoamericano, de un estilo poético, de un estilo mágico, de un estilo con mucha salsa. ¿A qué se refiere con esto? Él lo que diferencia fundamentalmente el estilo prosístico, el estilo del catenaccio, con un gran juego geométrico, sobre todo con triangulaciones, mucho pase a banda para hacer de cara, mucho tercer hombre, mucha escasez de acciones individuales frente a este estilo poético, que era un estilo mucho más desordenado de facto, pero con un mayor interés en el uno contra uno, en el desborde, en el regate. ¿De acuerdo? Esa demanda que hacía Galeano de luchar de reivindicar la gambeta como aspecto fundamental del fútbol. Y que Pasolini al final va a tratar de reivindicar esa poesía desde un punto de vista realista. Él va a diferenciar también entre prosistas realistas y poetas realistas, en el sentido de saber combinar la prosa y la poesía a la hora de combinar todo el juego futbolístico de cara al gol. Porque al final Tampoco lo hace desde un punto de vista despectivo. No, al contrario. Él ve necesario ambos estilos de juego, saber combinar ambos en la construcción del juego. Él al final, y el artículo que redacta, que lo tengo aquí, que es muy interesante, él lo que distingue es que el aspecto fundamental de la teoría de Pasolini, que yo creo que es al final lo más importante, es el categorizar a los propios futbolistas de fonemas. Él además hace una analogía y dice, al final son 22 fonemas, casi lo mismo que tenemos en nuestro lenguaje, los que actúan dentro del campo. Y es la combinación de esos fonemas lo que nos da un lenguaje. Al final él considera que el fútbol, al igual que cualquier otro tipo de lengua, no tiene por qué ser verbal, es un lenguaje en sí mismo, a través de la combinación de esos fonemas. Y es a través de la combinación de esos fonemas el que nosotros generamos una construcción lírica, una construcción prosística, que siempre lo que nos tiene que llevar es a ese culmen que es la construcción del gol.
que siempre en la base de la jugada va a ser prosa, va a ser seguridad, va a ser buscar ese hueco y que un poeta va a ser el encargado de conseguir materializar ese gol. Que yo creo que es, al menos a mí, lo que me parece más interesante y más bonita de esta teoría de Pasolini. No sé qué os parece. Realmente con el paso de las décadas se ha ido realmente constatando que esto es cierto, ¿no? Todos los grandes equipos de la historia, estoy hablando del Barça de Guardiola, del Liverpool de Klopp o este Bayern que es increíblemente una apisonadora, realmente son clubes que combinan muy bien la magia ofensiva. Messi, no sé, se me ocurre Kingsley Coman, ¿no? Que es un jugador así como muy gambeteador, un encarador, un regateador. Se me ha ocurrido ahora mismo en la cabeza, pero por faltar un poco a Vinicius Junior, pero es un tema que hablaremos en otro momento. Pero todos esos equipos de culto, ¿no? Esos grandes equipos, incluso el Milan de Sacchi, que es un poquito posterior a esto que estamos hablando, son equipos que tenían solidez defensiva. Puyol y Piqué son dos grandes defensas. Busquets como pivote jugando siempre de cara, aunque Busquets ha envejecido un poco mal, pero bueno, es otro tema también diferente. Y luego la magia arriba, la magia que es esa poesía, ¿no? Bueno, yo lo veo un poco en relación con una frase que se dijo mucho aquí en España después del fin de la dictadura, lo de libertad pero dentro de un orden. O sea, puedes ser creativo y todo lo que quieras, pero hay que tener cierto rigor, no puede ser un libre albedrío puro y duro el fútbol, y más siendo un deporte de equipo al fin y al cabo. Lo contaba en una entrevista que vi hace tiempo, lo contaba Thierry Henry, que él llegaba del Arsenal al Barça de voy a hacer lo que me dé la gana, y entonces Guardiola le dice no, tú no vas a hacer lo que te dé la gana, tú tienes que estar absolutamente abierto en 3/4 de campo en la banda izquierda, y cuando te llegue el balón, ahí ya libertad, haz lo que... Poesía. Pero en un principio las dos bandas bien abiertas. Y eso sí que, además lo que comentado Mateo, que me parece muy interesante. Y es al final, yo soy un firme defensor de Vinicius Junior y lo voy a ser siempre porque precisamente Vinicius tiene algo que en el fútbol actual se penaliza mucho. Y es que este fútbol, Cara de tonto. siguiendo con la analogía de Pasolini, el fútbol actual es tremendamente prosístico. Es decir, a nivel de poesía únicamente te dejan tres acciones. Y visto lo que conseguimos ahora, al final el desborde. Que el desborde al final actualmente no es un encarar uno contra uno, sino que es buscar atacar el hueco, atacar esa triangulación ya en la fase final de ataque. Y a mí eso es lo que lo más bonito de recuperar, yo creo, este artículo es el reivindicar también esas figuras, esos poetas, realistas o no realistas, que se atreven a tirar uno contra uno. Que en estos tiempos de buscar siempre el espacio, de buscar la triangulación, el penalizar, el atrevimiento para defender al final ya no cobardía, tampoco quiero llamarlo cobardía, porque al final ha habido muchos equipos que se han construido desde la seguridad, desde atrás. Pero sí que el reivindicar esa habilidad innata que caracterizaba a esos equipos, sobre todo esas selecciones latinoamericanas, la Brasil de los 70, la Argentina de los 80 con Maradona. Es decir, al final vemos como, por ejemplo, la Argentina de los 80 de Bilardo era balones a Maradona, y que Maradona, que era el poeta, hiciera la acción para acabar culminando el gol, mientras que el resto al final era una prosa y bastante mala, por cierto. Pero bueno, no sé cuál es vuestra opinión al respecto. Hay una frase que se utiliza mucho en el periodismo deportivo actual cuando salen chavales como Vinicius o como Fati, o incluso cuando salió Neymar hace 5 o 6 años, o igual hace más ya, pero bueno, sí, 5 o 6 años. En 2015 ganó la Champions, sí, pues hace 6 o 7 años que salió Neymar. Que es la expresión, un extremo de los que ya no existen. Que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con la pérdida del verso libre y con la pérdida del encarador, con la pérdida del regateador. Ahora, y probablemente sea mucho más efectivo, por eso lo utiliza todo el mundo, pero ahora es mucho más fácil ver cómo se superan líneas a través de triangulaciones. El lateral se la pasa a un mediocentro y el mediocentro supera una línea metiéndole un balón profundo al lateral para que el lateral corra. Ese tipo de jugadas las vemos mucho más a menudo y mucho menos a estos encaradores y regateadores
Y de ahí esa expresión que se utiliza tanto, de un extremo de los que ya no existen. Y además curioso porque siempre salen extremos de los que ya no existen, sale cada muy poco. Y al final- qué rápido los fastidia, Sí. porque al final me recuerda... Bueno, de Deulofeu hablábamos, no sé si hablamos en este Exacto, programa, la sí. semana pasada hablábamos de Deulofeu, que un poco puede ser también ese perfil. Sí, al Picador, cual se regateador. penalizaba mucho la escasez de trabajo defensivo. Yo creo recordar, y a muchos se les obliga a reconvertirse a otro tipo de jugadores. Al final, un ejemplo muy claro yo creo también es Jesús Navas. Jesús Navas sí que ha sido un extremo claro, siempre toda su vida. Y al final acabó reconvirtiéndose a carrilero, a lateral, porque ahora la gente que juega de extremo, a pesar de también Jesús Navas tiene una edad, no tiene igual la capacidad de desborde que tenía cuando era joven, que era una auténtica maravilla verlo jugar, pero Y muy goleador. muy goleador, con muchísimo gol. Pero ahora los extremos, que tampoco son extremos como tal, son delanteros interiores, al final, como se me ocurre, un claro ejemplo es Sadio Mané, que al final, o Kylian Mbappé, se caracterizan sobre todo por ese atacar al espacio, esa potencia, de una potencia que al final es un privilegio Mbappé físico y hay que sobre todo. trabajarlo, que tampoco se me malentienda. Pero es a través de esa potencia como al final genera esa superioridad, esa capacidad de llegar, que también está muy relacionado todo esto con el cambio de rol que hay en el 9. Es decir, nosotros pasamos, si estudiamos al final cómo son las tácticas en los años 50, 60, Que haremos un programa Haremos- sobre eso, lo hemos comentado. la ya. figura del 9, sí, la figura del 9 era una figura mucho más de recibir, que también que no nos lleva a error, no era una referencia en el área, era una figura que recibía en 3/4 de campo, bajaba el balón y a raíz de ahí se distribuía a los extremos y luego ya buscaba el remate. Ahora no. Un Van Basten de la vida. Claro, ahora se baja mucho más, se trabaja mucho más el juego asociativo y el delantero, el 9, es un 9 mucho más móvil, que aprovechan esas caídas de banda para que los delanteros interiores ataquen el espacio y reciban el balón, como bien ha dicho Mateo, a través de los interiores, a través del pivote, atravesando líneas. ¿Qué pasa? Que al final es un tipo de juego que evidentemente ese tipo de juego prosístico actual es muy vistoso de ver y muy pocos equipos lo pueden llevar a cabo. Pero exige al final yo creo, un elenco de futbolistas que no está tampoco al alcance de todo el mundo. Y muchos de los que han querido jugar ese fútbol asociativo, raro es el equipo que ha podido llevarlo a cabo más allá de contar con una serie de jugadores muy concretos. Y al final, ¿qué acaba penalizando? Es lo que yo me atrevería. No quiero tampoco agrandar la teoría de Pasolini, porque yo creo que sería un poco pretencioso por mi parte, pero es el contraponer a esa prosa realista, una contraprosa, una antiprosa, que sean equipos muy rocosos atrás, con líneas muy juntas, y que penalicen precisamente esos fallos del rival a la hora de recuperarlo. Lo comentábamos fuera de micro con Alfonso ahora, que es por ejemplo el Getafe de Bordalás. Getafe de Bordalás, que es un equipo que a través de la presión, y una presión muy adelantada por cierto, que es muy característico de él, que frente a que si recordamos el Barça de Guardiola, que al principio le defendían con las líneas muy atrás, eso los machacaba. Claro. Al final lo penalizaba. ¿Y cómo actúan? Pues vamos a actuar en la base de la jugada, en el pivote, en los centrales, que generalmente pueden tener un mayor problema a la hora de sacar el balón, y vamos a evitar que jueguen fácil ese balón. Y vamos a recuperar en campo contrario. Y ahí nosotros lanzamos al ataque y a través de ya sea juego directo o balón rápido, sí que podemos pillar la espalda, esa defensa tan adelantada que caracteriza ese juego asociativo, y penalizar esa pérdida. Y a la vez estamos viendo la contra de eso, que es como muchos equipos grandes, ya lo hacía Guardiola y ahora lo estamos viendo también, están reconvirtiendo a la posición de central a mediocentros defensivos que tienen buena salida de balón, pero también tienen buenas bases defensivas, ¿no? Vemos como Guardiola reconvirtió a Fernandinho. Hemos visto muy recientemente a Koeman utilizar a De Jong de central. Guardiola lo hizo con Mascherano en el Barça, con Javi Martínez en el Bayern de Múnich. Al final, bueno, esto es una de las cosas bonitas del fútbol, ¿no? Como en la literatura o como en el arte, ver cómo un estilo se sobrepone a otro y cómo ese intenta volver a estar pujante a través de pequeñas modificaciones, en el caso del fútbol tácticas, que lleven a superar a lo que te ha superado anteriormente y volver a posicionarte otra vez. Exacto, y vemos como ahora los ciclos en el fútbol son muy breves, es decir, lo que yo creo que ya ha terminado, que es el ciclo del fútbol asociativo. Muy pretencioso también decir que se ha terminado, pero que ha dado paso a otro tipo de fútbol, a un tipo de fútbol mucho más
más directo, la escuela de Klopp, la escuela de lo que se juega ahora actualmente el Bayern de Múnich, que yo creo que es el máximo paradigma, o en menor medida el Paris Saint-Germain, que el Paris Saint-Germain al final, tener a Neymar en tu equipo te da mucho, te da una... Neymar en sí es un sistema, es como Messi. Y a Neymar lo complementas con Mbappé encima, ¿no? Claro. Te has quitado encima a Cavani, que era un poco más delantero clásico, y te has quitado encima a Choupo-Moting, y claro, es que complementas a Neymar con Mbappé. Claro, por eso, pero Mbappé sí que es un jugador para este tipo de juego, que sí que entra, pero es que al final Neymar te genera un sistema en sí mismo, es igual que Messi. Tú al final si le das el balón a Neymar sabes que te va a generar algo. Y rara vez va a ser algo negativo. Y en ese sentido yo creo que es importante esas excepciones. Por eso, por ejemplo, Vinicius, que es un chico muy joven, pero que sí que tiene ese descaro, que lo ves jugar, y al final cuando estaba Vinicius en el campo, el Madrid, con todo lo que es el Madrid, estando incluso jugadores de la talla de Hazard, de Modric, de Benzema, al final juega para Vinicius. Es decir, le estás dando las llaves de un equipo a ese chico que tiene algo diferente en los pies. Más allá de que luego al final la toma de decisiones, pues al final no deja de ser un chico de 20 años. No, pero eso yo se creo entrena. Eso es algo que se entrena y eso es un punto a favor de la habilidad, la agilidad, eso no lo entrenas. El tirar a la puerta, el definir, lo entrenas y lo mejoras. Y el tomar mejores decisiones. Eso es, salvo si eres Álvaro Morata, que no lo vas a mejorar en la vida hasta que te retires. Nunca. Bueno, salvo que eliminen del fútbol la norma del fuera de juego, en cuyo caso Morata será uno de los mejores jugadores de la historia. Pero bueno, dicho esto, ya para terminar la sección, recordad, lo hemos comentado antes, que han mencionado la película de Novecento. Y es que Pasolini y Bertolucci, que van a ser los dos grandes directores de esta época en Italia, van a ser van a desarrollar durante los mismos años su carrera cinematográfica, y durante el rodaje de Salò y durante el rodaje de Novecento, que va a ser en la misma época, van a coincidir y van a jugar un partido amistoso. Ambos equipos del rodaje dirigidos por sus directores, valga la redundancia, y que va a ganar Bertolucci ese partido, algo que a Pasolini le va a saber a rayos. Le va a sentar muy mal, como buen italiano y como buen aficionado al fútbol, perder no le sentaba nada bien. Y además, a mí esta historia me gusta contarla porque, para los que no lo sepáis, Novecento es mi película favorita con muchísima diferencia, y la cual recomiendo mucho verla a todo el mundo, a pesar de ser una película de 5 horas, es enorme. Yo creo que merece mucho la pena y podéis invertir una tarde sin ningún tipo de problema en visionarla. Pues tomamos nota de Novecento, tomamos nota de Pasolini. Muy interesante lo que nos has traído, Cristian, y si os parece, creo que es buen momento para pasar a la parte final. Vamos a pasar a ese análisis maravilloso de Cervecín. Tongerlo, la cerveza belga, una cerveza rubia que nos ha presentado anteriormente Cristian, y como la semana pasada vamos a pegarle una pequeña valoración rápida y después pasaremos a puntuarla. Cristian. Muy bien, pues esta cerveza, que a diferencia de la que trajimos la semana pasada, esta es una cerveza belga. Es una cerveza que no sé si mis compañeros han alcanzado a ver, pero que recibió el premio en 2014 a mejor cerveza de su categoría, de cerveza de abadía rubia belga, que al final las cervezas de abadía... Hombre, la verdad es que es un nicho muy concreto. Sí, cervezas rubias de abadía belgas. Pero no deja de ser un nicho importante. Y al final sí que es cierto... Abadías de techo azul, que no lo pone aquí, pero... Que las cervezas de abadía suelen ser tostadas o incluso negras. No hay tantas rubias, aunque sí que hay. Sino que porque las rubias son más típicas de la zona mediterránea, son más refrescantes, con más gas, más de tipo lager, como la anterior, o pilsner, como la que hay en la República Checa. Pero estas no deja de ser una cerveza, yo creo que relativamente contrastada, algo más que la cerveza burro de Sancho de la semana pasada. Yo, por hacer una analogía, teniendo en cuenta que es una cerveza belga que ya ha pasado sus mejores años, que fue bastante reconocida en el 2014 y que ahora igual ha dejado paso a otra generación más joven, yo diría que por compararla podría ser una Marouane Fellaini. Además, No sé si Marouane Fellaini ha tenido épocas que ha sido rubio, con esa forma de peinarse y de teñirse ese pelo que tiene. Tan característico. Sí. Y de por vivir cierto, en general. O sea, por cierto, diré que a pesar de las críticas que se han perdido contra él, sobre todo por su fútbol desesperado de los últimos años, es uno de mis futbolistas favoritos con muchísima diferencia. De su papel en el Everton. Rocoso medio centro defensivo. Con muy buenas, con una salida de balón muy aseada, y que no olvidemos que José Mourinho utilizaba de media punta.
para aprovechar precisamente en ese estilo de Mourinho en el Manchester United de presión en campo contrario, al ser tan grande y al tener esa capacidad también de sobre todo de poderío aéreo. Al final es una persona que es un futbolista que roza el 1,90. Yo creo que... Bueno, pero estamos hablando de un entrenador que utilizó a Samuel Eto'o de carrilero derecho en una defensa de 8. Pero y que ganó esa dicho Champions. partido. Y O que sea ganó que- esa Champions. Mal que le pese a alguno aquí presente que presenta y dirige este programa. Bueno, y otros colaboradores de este programa, los que también... Pero yo creo que igual a nosotros eso no Yo es que me gusta mucho soy Mourinho. muy puro para este tipo de cosas. A mí estas cosas tan conservadoras como las que hace Mourinho a la hora de plantear algunos partidos no Eso pasa conmigo. da para... Eso da para mucho, sí. Alfonso, ¿qué piensas de Tongerlo? Pues a diferencia de la cerveza de la semana pasada, puedo decir que esta me ha privado, la verdad. Me ha gustado bastante. Entonces, por hacer una analogía, como me parece una gran cerveza, que creo que reúne las características que cualquier buen cerveza debe reunir, yo creo que es una Kevin De Bruyne. Hola. Tanto. Pues es pasarse, Sí. ¿eh? No, Le vas me a tener ha que dar una gustado buena mucho. nota, ¿eh? Es rubia. Me ha gustado mucho. Aunque Kevin De Bruyne no haya ganado ningún premio al mejor jugador del mundo. Bueno, al mejor jugador rubio belga de 1,80 m del mundo. Pero se lo ha merecido. Y esta cerveza yo creo que también se lo merece. Muy bien. ¿Alberto? Pues no voy a ser yo la nota discordante en esta conversación y voy a coincidir con mis compañeros al decir que es una cerveza que me ha gustado mucho. También partía con ventaja porque yo la verdad es que me considero fan de la cerveza belga. En En concreto, general- en concreto de la cerveza de Abadía, con bóvedas azules Sí, y con un patio interior muy vistoso. así es. Y de la Orden del Cister. La verdad es que sí, este tipo de cervezas yo que eso podemos decir que me privo. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Y por ponerle algún símil futbolístico, tirando por el tema de Abadía, yo Dime que no. Miedo me das. Dime que no. yo relacionaría, evidentemente, con el Zinedine Zidane jugador. O sea, con ese característico pelo de monje. Pensaba que ibas a hablar del Tato Abadía. Que también lucía un buen peinado. Y eso, la verdad es que me ha gustado mucho, como a mí me gusta mucho el Zidane jugador. La verdad es que es una de las personas que ha jugado a fútbol profesionalmente con gestos más elegantes, porque yo la definiría como una forma de jugar a fútbol elegante. Igual que esto es una forma de hacer cerveza elegante. Incluso la botella es bonita, ¿eh? Yo creo que... Bonito diseño, sí. Sí, esta cerveza está bastante bien, me ha gustado. Como no tengo mucha idea de cerveza y estoy demostrando tampoco tener mucha idea de fútbol, voy a intentar no hacer ninguna analogía. Diré que creo que para un paladar experto en cerveza quizás es demasiado suave y tampoco tiene mucho retrogusto. Voy a intentar utilizar la palabra retrogusto en todas las valoraciones. Pero a mí, sin tener mucha idea de cerveza y siendo un usuario habitual de cerveza industrial, he de reconocer que esta cerveza está bastante rica. Ahora eso sí, 6 gradicos que ya van siendo unos cuantos grados de alcohol. ¿Podrías decir que siendo tan suave podría ser una Dries Mertens? Dries Mertens es un gran jugador. Y esta es una gran cerveza. ¿Y son belgas los dos? Correcto. También una persona que ya está dejando atrás sus mejores años. Mal que nos pese. No, buen delantero Dries Mertens. Muy bien, pues rápidamente. Cristian, de 0 a 100. Yo un 85. Yo un ¿Alfonso? 91. ¿91? 91. Oh, te has venido muy arriba, Alberto. Yo la voy a valorar en un 93. Pero bueno, pues voy A ver. a hacer la nota discordante, no porque no por lo que yo pienso, sino por lo que creo que podría pensar una persona un poco más experta, y le voy a dar un 68. Bueno, Creo que al final le queda una buena media, pero tampoco quiero currarme mucho las valoraciones actualmente y que luego en septiembre, luego en septiembre nos podemos llevar una sorpresa. Haciendo una analogía con nuestra profesión habitual. Muy perfecto. Dicho lo cual, hasta aquí el segundo capítulo de Una taberna de Sheffield dedicado al Old Firm y a directores italianos vinculados con los partidos comunistas, bueno, con el Partido Comunista. Recordad
que para tener a mano toda la actualidad de Una Taberna de Sheffield podéis seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en @unataberna, y que para seguir escuchándonos o escuchar los capítulos anteriores podéis darle al botón de seguir tanto en Spotify como en YouTube, y veremos a ver si en alguna plataforma más en el futuro. Sin nada más que añadir, Cristian, Alberto, Alfonso y, como siempre, Jaime Marcuello, nuestro maravilloso editor, muchas gracias por todo. Nos vemos la semana que viene, el miércoles en concreto, y mientras tanto, recordad mezclar siempre el fútbol con la política. Hey, partner, you got a friend